Bueno, hoy abordaremos un nuevo tema que tiene que ver con la explotación sexual. Ya hemos logrado ver nosotros todos los artículos, del artículo 205 al 212A, que tienen que ver con la violencia sexual, y ahora nos adentramos en la explotación sexual. Pues, frente a estos aspectos preliminares sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia, debemos decir que hoy por hoy se considera una flagrante violación de los derechos fundamentales de la niñez. Por eso, según la declaración del primer Congreso Mundial sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, realizado en Estocolmo en el año 1996, frente a este flagelo se expuso allí lo siguiente, voy a encomillar, que son palabras textuales de ese Congreso. Comprende el abuso sexual por adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o niña o a una tercera persona o varias. El niño es tratado como un objeto sexual y una mercancía. La explotación sexual comercial constituye una forma de coerción y violencia contra los niños. Como quiera que para nadie es un secreto que dada la ingenuidad de este núcleo de población y hoy por hoy el acceso a los entornos digitales, los niños y adolescentes son los más explotados. El 26 de septiembre del año 2018 Colombia firmó precisamente el Gran Pacto por la Erradicación de la Trata de Personas y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, que busca, dentro del marco de la corresponsabilidad de las autoridades gubernamentales, judiciales, incluso sector privado, entidades internacionales y sociedad civil en general, realizar todas las acciones para prevenir y erradicar efectivamente la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Puntualmente se habló allí en entornos digitales. Hoy por hoy se busca generar el compromiso de diferentes sectores para dar respuesta efectiva a situaciones de abuso y explotación sexual que se dan en Internet y otras plataformas digitales. En Colombia, gracias a Dios, hoy por hoy existe una línea habilitada para denunciar este tipo de abusos que afectan a los menores de 18 años y que es www.teprotejo.org. De acuerdo a las cifras de esta línea, desde el año, mírese cómo desde el año 2012 al 31 de agosto del año 2018, se recibieron 48.017 reportes, de los cuales el 60% se refieren a material de abuso sexual infantil, antes pornografía infantil, y hoy como está prevista del artículo 218 del Código Penal, que se llama pornografía con personas menores de 18 años. Se encontró también allí un 7% de ciberacoso y un 1% de casos de explotación sexual comercial. Gracias entonces a la labor de esta página, que dije que era teprotejo.org, el Centro Cibernético de la Policía Nacional ha dado orden de bloqueo hoy por hoy a 10.982 páginas web con material ilegal, de las cuales se encontraron 16.038 imágenes o videos con personas menores de 18 años en situaciones de abuso o explotación. El 96% de las URL reportadas por contener material de abuso sexual infantil en Colombia están alojadas en algunos lugares como son Estados Unidos, Países Bajos y Seychelles. Seychelles es un archipiélago de 115 islas ubicado en el Océano Índico frente a África Oriental. Y por último también se hallaron muchas URL reportadas que son en Rusia. Desde la puesta en marcha de esta página www.teprotejo.org ha registrado un aumento significativo en la cantidad de reportes recibidos de material de abuso sexual infantil, pasando de un 21% en el año 2012 a un 60% en lo que iba para aquel entonces en el año 2018.
Esa referencia para abordar nuestro tema de la explotación sexual en general, como lo concibe el Código Penal colombiano en su capítulo cuarto, título cuarto, que comienza hablando de la inducción a la prostitución. Según el Código Penal, el artículo 213 dice lo siguiente: el que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de 10 a 22 años y multa de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De la norma en mención se extraen algunos elementos relevantes para nuestra asignatura de Derecho Penal Especial. Primero tienen que mirar que el designio criminal o los fines que persigue el sujeto activo en este tipo de comportamientos no son otros que ¿qué? Primero, el ánimo de lucrarse, es decir, que se hace con ánimo de lucro, o en su defecto para satisfacer los deseos sexuales de otro. Pero para ello, ¿qué debe hacer? Debe inducir, ojo, al comercio carnal o a la prostitución a otra persona. Como elemento relevante, allí tenemos que el artículo 213 tiene un sujeto activo indeterminado y un sujeto pasivo igualmente indeterminado. No obstante, para diferenciar aquellas conductas punibles que requieren sujeto activo determinado, sujeto pasivo determinado, esto es, que recaiga sobre menor de 18 años, aquí hablaríamos que la inducción a la prostitución se habla de las personas mayores de edad. Me surge una pregunta que he planteado acá porque la Corte Suprema de Justicia, en un pronunciamiento que más adelante citaré, nos lleva como a una especie de confusión. Pregunto yo, ¿la inducción a la prostitución será un delito de mera conducta o requiere de resultado? La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 48-192 del 21 de marzo del año 2018, con ponencia del doctor Fernando Alberto Castro Caballero, estudió un caso sobre la inducción a la prostitución y el real alcance del verbo rector inducir, definiendo jurisprudencialmente si es un tipo, ojo, de mera conducta o requiere resultado para su ocurrencia. Allí también la Corte recordó que la forma como una persona exprese su vida y libertad sexual, ojo, no condiciona ni legitima a terceros para inducirlos a la prostitución. Al respecto afirmó que, comillas de la Corte, dijo allí la Corte, la ilustración que se pretendió dar en el juicio sobre los valores, la decencia y la estima en que su familia tiene al acusado, resultan completamente ajenos al debate probatorio, del que tampoco hacía parte si la entonces menor, en opinión de los mismos y para su gusto, era precoz y hasta prosaica en el tratamiento del tema de erotismo, condición que no la privaba de su derecho a la libertad e integridad sexual, que, por tanto, tampoco autorizaba al acusado a proponerle o abordar con ella asuntos relacionados con el interés de tener trato sexual con él o con otros hombres para ganar dinero. Aquí la Corte termina dando una especie de interpretación de que esta conducta admite ser sancionada sin requerir resultado. Por eso en la sentencia la Corte recuerda los conceptos allí también de mera conducta y de resultado, afirmando, ojo, que en el primero basta la realización del comportamiento en la norma para consumar el delito, sin que se requiera la producción de un evento como efecto de esa acción. Perdón un momento. Mientras que en el segundo, es decir, aquellas conductas que requieren de resultado para su materialización, es necesario que la acción que está representada en el verbo inducir se acompañe de una consecuencia
que expresamente describa la norma para que se entienda consumada. Esto es, a manera de ejemplos algunos, causar la muerte, privar de la libertad a otro, apoderarse de una cosa mueble ajena, obtener provecho ilícito, entre otros. Volviendo al artículo 213 del Código Penal, mire que allí describe la inducción a la prostitución de la siguiente manera. Atendiendo la definición que da la Real Academia de la Lengua Española frente al verbo inducir, allí dice la Real Academia que significa conducir e indica mover a alguien a algo o darle motivo para ello, provocar o causar algo. La Corte afirma que este delito es catalogado como de mera conducta, pues basta que se intente persuadir a la persona para involucrarse en alguna de las actividades mencionadas por el tipo para que se entienda consumado el delito, independientemente de si el resultado se produce o no. Existe entonces un problema en entenderlo como uno de mera conducta, que es lo que yo más adelante reprocho. Pues lo que castiga al tipo es el hecho de inducir a un sujeto a la prostitución. Es decir, mire cómo obtener un resultado psicológico sobre el sujeto o provocar en él un motivo para inmiscuirse en la prostitución. Lo que la Corte aclara entonces, y no hay discusión sobre esto, es que el sujeto no debe prostituirse necesariamente para que se tipifique la conducta, que sería el agotamiento o perfeccionamiento de la conducta punible. Pero confunde el agotamiento del tipo con la consumación, que en el caso sería crear en la persona la idea de ejercer la prostitución de manera idónea. Entender este delito como uno de mera conducta, ojo, implica que todo comentario o insinuación podría resultar punible por consumarse con la simple realización de la acción. Ojo, diferencia al acoso sexual del artículo 210A, que tiene que ver más con el asedio u hostigamiento. Sin embargo, reitera la corporación, o sea, la Corte Suprema de Justicia, que no cualquier comentario, promesa u oferta configura el tipo penal. Por el contrario, dice allí que es necesario que la propuesta resulte convincente, capaz de motivar en el receptor la idea de involucrarse en actividades de explotación sexual para obtener el pago de sus servicios. Es necesario aclarar entonces que no se necesita la aceptación del sujeto pasivo en la actividad que se induce, ni tampoco que llegue a tener un trato sexual con terceros como servicio. Basta entonces, dice la Corte, con que se presenten acciones persuasivas e idóneas para motivar al sujeto en la propuesta de inmiscuirse en el comercio sexual, así éste la rechace. De nuevo, lo que argumentaría la Corte es la creación de un resultado psicológico en el sujeto, pero que teóricamente lo confunde al entenderlo como de mera conducta. Este delito, sostiene allí la Corte en la sentencia referida, no constituye una medida represiva que desconozca el derecho penal como de última ratio, pues se ha considerado que la promoción de la prostitución es una conducta lesiva de los intereses de la comunidad por vulnerar la dignidad humana, individual y social, y además se busca reducir la preocupación internacional que existe sobre el impacto de prácticas deshonrosas. Si bien la Corte afirma entonces que la prostitución puede ser ejercida desde el derecho de la autodeterminación sexual de una persona, lo que pretende proteger la persecución que se hace al castigar, ojo, esta inducción a la prostitución, artículo 213, es que dicha conducta no se enmarca en el ámbito de la autodeterminación, sino que se basa en la explotación de una persona humana. Volvemos al título del capítulo 4, que tiene que ver con la explotación sexual. Puntualmente hago 3 pequeños reproches para concluir entonces que para mí concretamente no pareciera que es de mera conducta, pero la Corte como que confunde. Primero, me parece apresurado concluir que es así tajantemente de mera conducta, por cuanto entonces cualquier comentario, ojo, de ese talante de contenido sexual, erótico sexual, con persona mayor de edad,
podría ser punible a la luz del Código Penal. Segundo reproche, indistintamente del comportamiento que tenga la víctima sobre su vida sexual, ello tampoco legitima a una persona a hacer propuestas deshonrosas o de contenido sexual. Y por último, la personalidad de la víctima no permite despojarla de sus derechos fundamentales sin opción de resistirse. Por más que estemos ante una mujer libertina, prostituta, desde el punto de vista sexual, ello no faculta a que cualquier persona la induzca a tener relaciones sexuales. Ojo, eso sí, debe ser o verificarse que sea o con ánimo de lucro o para satisfacer los deseos sexuales de otro o de otros. Cosa muy diferente ocurre entonces con el delito previsto en el artículo 213A del Código Penal colombiano, en donde, ojo, se protege como sujeto pasivo de la acción a un determinado grupo, como lo son todos los menores de 18 años. Dice el artículo 213A lo siguiente. Se llama proxenetismo con menor de edad. El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, o para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de otra persona menor de 18 años, incurrirá en prisión de 14 a 25 años y multa de 67 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De esta conducta se extraen los elementos relevantes. Pues primero es que el sujeto activo es indeterminado, que el sujeto pasivo sí es determinado porque debe recaer en persona mayor de 18 años, menor de 18 años, y otros elementos que son como ingrediente normativo del tipo son, ojo, el ánimo de lucro, ojo, la satisfacción para sí o para un tercero, o igualmente para satisfacer los deseos sexuales de otros. Cuenta con estos tres verbos rectores que son organizar, facilitar y participar de cualquier forma. ¿En qué? En el comercio carnal, explotación sexual de otra persona menor de 18 años. El comportamiento o la conducta de proxenetismo con menor de edad es la que se presenta cuando en una casa de lenocinio, en un prostíbulo, se utilizan a menores de edad. Es decir, hay una cabeza, un líder que se llama un proxeneta, y dentro de las mujeres que prestan los servicios sexuales allí encontramos menores de 18 años. Automáticamente se incurre en la conducta prevista en el artículo 213A. Ojo, incluso así del consentimiento de la menor. Aquí no es válido el consentimiento que de ella para exonerar de responsabilidad. Este delito, ojo, también hay que destacar que penaliza a quien directamente vende a la víctima menor de edad, al igual que a cualquier persona que facilite el contacto con ella, es decir, cualquier intermediario también merece reproche penal por esta conducta. Y lo que les decía, dada la minoría de edad del sujeto pasivo, ha de resaltarse que se comete aún cuando haya consentimiento de la víctima. Voy a destacar un tema aquí, que es que con la promulgación de la Ley 1329 del año 2009, se atendió el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, en claro desarrollo de ¿qué? De la Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptada en 1989 y ratificada mediante la Ley número 12 del año 1991. ¿Para qué? Para cumplir Colombia un compromiso de proteger a los menores contra todas las formas de aprovechamiento y abusos sexuales tendientes a impedir la incitación o coacción para cualquier actividad sexual ilegal o para ser explotados en la prostitución.
Ese tipo penal difiere, ojo, del constreñimiento a la prostitución, que está más adelante, artículo 214, porque aquel se caracteriza por conminar, obligar o coaccionar a la víctima, sin importar la edad de ésta, para comercializar sexualmente con su cuerpo, conducta que lleva intrínseca, entonces, como dijimos, aquí está, la violencia, lleva intrínseca la violencia física o moral tendiente a doblegar esa voluntad de quien se prostituye. Entonces, dice el artículo 214 lo siguiente: el que con ánimo de lucrarse, volvemos a ese ingrediente, o para satisfacer los deseos de otro, que haga, constriña a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución. Aquí entonces ya es que si cualquier persona mayor de edad es obligada, constreñida a ejercer la prostitución, estamos entonces hablando ya de constreñimiento a la misma. ¿Y por qué? Porque hay una violencia, puede ser física o moral, tendiente a doblegar la voluntad de esa persona que se prostituye. Ahora, en el artículo 217 del Código Penal, tiene que ver más con el reproche que se le hace al que facilite varias o todas de las anteriores actividades donde participen menores de edad. Miremos artículo 217. Dice que el que destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, incurrirá en prisión de 10 a 14 años y multa de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tiene un segundo inciso: la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. Mírese cómo aquí encontramos lo siguiente. Ya hemos señalado que se sanciona al que induzca, se sanciona al proxeneta que utilice a menores de 18 años en actividades sexuales, se sanciona al que constriña también a personas mayores de edad a ejercer la prostitución. Pero adicional a esta conducta del estímulo a la prostitución, lo que sanciona es al que arriende, destine, mantenga al administrador o al que financie estas actividades. De aquí se extraen los siguientes elementos: un sujeto activo, por supuesto, indeterminado; un sujeto pasivo, ojo, en el estímulo a la prostitución de menores, como dice allí el nombre, de menores, tiene que ver un sujeto pasivo determinado, que debe ser menores de edad, y tiene allí 5 verbos rectores, que son destinar, arrendar, mantener, administrar, financiar. ¿Pero qué cosas de estas? Casas o establecimientos para la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad. Voy a hacer un pequeño paréntesis para concretar algo de aspectos dosimétricos. Dice allí el último inciso del artículo 217 que la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. Es decir, si algún allegado familiar induce o ayuda a esas niñas a llevarlas a ese lugar, se deben aplicar entonces los criterios dosimétricos vistos en clase, que están en el artículo 60, numeral 4 del Código Penal. Entonces, la pena para la conducta agravada, conforme al inciso segundo del artículo 217, oscilará entre 13 años, 4 meses y 21 años, que es el resultante de que de incrementar el mínimo, que hablamos que el mínimo era 10 años, lo incrementamos en una tercera parte, y el máximo lo incrementamos en la mitad, que era 14 más 7 años más, nos da los 21 años. Aplicando la misma operación a la pena de multa, tendremos que el agravante o el segundo inciso del artículo 217 oscilará de 88 a 1.125 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿De dónde extraje esta cuenta? Dice que la multa será de 66, se incrementa a una tercera parte, que son 22, nos da 88 salarios. Y el máximo 750 salarios se incrementa en la mitad,
la mitad 750 es 375, por lo que sumado 375 a la sanción base 750 nos da 1.125 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Mírese que aquí también se sanciona a otro eslabón de la cadena. Dijimos aquí que no es otro que la persona que solicita este tipo de servicios sexuales con personas menores de 18 años. La economía del mundo se mueve en dos extremos que son la oferta y la demanda. Es decir, que si ya en las conductas anteriores sancionamos a los oferentes de estos servicios, aquí el artículo 217A lo que busca sancionar es aquel que demanda esa explotación sexual comercial con menores de 18 años. Es el tipo de ese cliente depravado que es la persona que busca ese tipo de menores de edad para mantener con ellas relaciones sexuales. Dice el artículo 217A, el que, ojo, directamente o a través de terceros, de tercera persona, solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este solo hecho en pena de prisión de 14 a 25 años. Dice allí también el parágrafo: el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de responsabilidad penal. Y la pena se agrava de una tercera parte a la mitad. Primero, si la conducta se ejecuta por un turista o viajero nacional o extranjero, si la conducta constituyere matrimonio o convivencia, servil o forzado, casi el comercio de niñas menores de edad al extranjero. Tercero, si la conducta es cometida por un miembro de un grupo armado realizado al margen de la ley. Cuarto, si la conducta se comete sobre persona, ojo, menor de 14 años de edad, el reproche es mayor. Y por último, que el responsable sea integrante de la familia de la víctima. Mírense que siempre se reprocha bastante cuando el sujeto activo de la acción, el autor o partícipe de la conducta, tiene algún tipo de parentesco de familiar de la víctima. Vemos ahora una nueva conducta que es la prevista en el artículo 218 del Código Penal, que hoy por hoy es muy recurrente, que es la pornografía con personas menores de 18 años. Dice en el artículo 218 lo siguiente: el que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba por cualquier medio. Mírese que hasta allí van 13 verbos rectores. Por eso dijimos aquí en la primera positiva que esta norma es de verbo rector alternativo, compuesto o plural, que sanciona todo el sujeto activo que incurre en una o varias de esas modalidades. Allí pusimos fotografiar, filmar, grabar, producir, divulgar, ofrecer, vender, comprar, poseer, portar, almacenar, transmitir, exhibir, por cualquier medio, dice allí, para uso personal o intercambio, representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad. Tiene una pena de 10 a 20 años, multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de Internet con o sin fines de lucro, y la pena se aumenta de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. Aquí pusimos qué deben contener dichas imágenes o videos. Ojo, representaciones reales de actividad sexual que involucre personas menores de 18 años. Es decir, que ese comercio sexual o esas imágenes y videos que hay en esas plataformas que son cómics o hentai, esas no son sancionadas penalmente. Deben ser representaciones reales de actividad sexual que involucre a estas personas. Y también, como dijimos allí en la norma, incurre en la conducta
quien alimente con pornografía infantil bases de datos de Internet. Ojo acá, este ingrediente es muy relevante, que no importa si se hace con o sin ánimo de lucro. Y volvemos a decir lo mismo, que se agrava cuando el responsable es integrante de la familia de la víctima. Seguidamente encontramos el artículo 219 que tiene que ver con el turismo sexual, también hoy por hoy una conducta recurrente. Dice allí que el que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Y la pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realizare con menor de 12 años. Mírense que aquí se está pretendiendo hoy por hoy evitar promover ese turismo sexual, porque a manera de ejemplo Colombia lamentablemente ha sido estigmatizado de que es un buen destino turístico desde el punto de vista sexual, pero el reproche penal más grave es cuando se utilizan menores de edad en ese tipo de prácticas. Esto va de la mano con la conducta siguiente, que es la prevista en el artículo 219A y que tiene que ver con la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Dice que la ley 679 de 2001 no dejó por fuera nada, es decir, sanciona al que oferte servicios, al que demande los servicios, al que los promueva, al que estimule a través de arriendo o prestar o administrar un negocio, e igualmente también al que facilite medios de comunicación para esas prácticas. La ley 679 de 2001, precisamente en su artículo 34, adicionó esta conducta, que fuera ya modificada por la ley 1329 de 2009 y que sanciona entonces al que utilice esas redes globales de información para ofrecer o facilitar contacto o actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años. Aquí resalté unos apartes que son los más relevantes, y que es que esta norma sanciona es al que utilice o facilite que el correo electrónico, redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación, la finalidad para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años de edad, y le impone la sanción allí prevista. En la misma ley 679 de 2001 encontramos otra conducta que es, ojo, comisión por omisión. Comisión por omisión. Es decir, que no se requiere una actividad como tal, es decir, ninguna acción para que se configure la conducta punible, sino es el deber que tienen algunos servidores, funcionarios o personas que tienen el deber legal de hacerlo. Dice el artículo 219b, el que, ojo, por razón de su oficio, cargo o actividad, tuviere conocimiento de la utilización de menores para la realización de cualquiera de las conductas previstas en el presente capítulo, y omitiere informar a las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos, un ingrediente muy relevante, teniendo el deber legal de hacerlo. Pero yo me pregunto, ¿quién no tiene el deber legal de denunciar un hecho cuando se da cuenta que están utilizando menores de edad en la comisión de conductas punibles de esta clase? Dice allí el último inciso del 219b o segundo inciso, que si la conducta se realizare por servidor público, se impondrá además la pérdida del empleo. Yo no sé por qué el legislador me agregó ese ingrediente que es teniendo el deber legal de hacerlo. No sé realmente cuándo no hay un deber legal de hacerlo, porque hoy por hoy todos los ciudadanos colombianos estamos en la obligación de poner en conocimiento de las autoridades conductas punibles, y con más razón o con más obligación desde el punto de vista no solo legal sino moral de denunciar estos hechos que involucren niños, niñas y adolescentes. Quiero aquí en la parte final de esta diapositiva aclararles que es otro tipo de omisión de denuncia que difiere de las previstas, ojo, hay dos parecidas, 417 y 442. Por fortuna el legislador a cada una le dio un nombre diferente. 417,
que es abuso de autoridad por omisión de denuncia, y 442, omisión de denuncia de particular. Parece que esta norma del artículo 219 es residual, es decir, esta tiene única y exclusivamente que ver con conductas sexuales que recaigan sobre menores de edad, mientras que el abuso de autoridad por omisión de denuncia, hablemos de que son todas las conductas restantes. Y puntualmente el 442, omisión de denuncia de particular, tiene que ver más con otros aspectos, repito, más que conociendo otra conducta punible, un particular omiten denunciar, incurre en el 442. El 219C del Código Penal, no sé por qué la ley 1918 lo involucró allí, porque tiene que ver más con las inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores. Dice la norma: las personas que hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de persona menor de 18 años, de acuerdo al título cuarto que estamos viendo de la presente ley, serán inhabilitadas para el desempeño de cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad en los términos que establezca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o quien haga sus veces. Como aquí lo coloco en la diapositiva, esta norma fue adicionada por la ley 1918 de 2018 y que más que una conducta punible tan solo se trata de una inhabilidad para desempeñar ciertos cargos u oficios. Voy a aprovechar aquí para finalizar y que ustedes deben estudiar con cuidado esta sentencia, la 47234 del 24 de octubre del año 2019 del doctor Eugenio Fernández Carlier, donde en relación precisamente con el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, en esa sentencia ajustó la línea jurisprudencial adoptada, dice allí, a partir del fallo de fecha 27 de septiembre del año 2017, radicado 47862 en los siguientes términos. Conclusiones a las que arriba la Corte Suprema de Justicia frente a varias de las conductas punibles que hemos estudiado. Dice allí, primera, en situaciones ajenas a las de explotación, la acción de realizar ofertas de connotación sexual a menores de 14 años configura la conducta punible de actos sexuales con menor de 14 años de que trata el artículo 209 del Código Penal en la variante de inducir a prácticas sexuales. Es decir, omite enrostrar la conducta del artículo 213 que ya vimos que es inducción a la prostitución y dice que se subsume más en la prevista del artículo 209 del Código Penal que es actos sexuales con menor de 14 años. Segunda conclusión. Cuando el menor tiene más de 14 años y no hay explotación sexual, la conducta de pedirle relaciones sexuales o actos semejantes es atípica, ya sea realizada en forma directa o bien por teléfono u otros medios de comunicación. Ello, dice la Corte, por cuanto ya ostenta capacidad para ejercer de manera libre y consensuada su sexualidad. Ojo, siempre y cuando no se incurra en el artículo 210A, que tiene que ver con el acoso sexual. Tercera conclusión. La conducta de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años la realiza aquel que se vale del correo tradicional, las redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación para ofrecerle a un menor u obtener de él la prestación de servicio de turismo sexual, prostitución o pornografía infantil. Cuarto, de no ser así, dice allí la Corte, la conducta será atípica por ausencia de lesividad o se adecuará a otro delito, vuelve al 209, si el sujeto pasivo aún no tiene 14 años. Y por último dice que la afectación del bien jurídico en las conductas del capítulo cuarto, título cuarto de la parte especial de la Ley 599 de 2000 también dependerá
de la constatación de un contexto de explotación sexual. En especial, la sala dice allí ajustará a tal criterio la jurisprudencia que para el tipo del artículo 217A desarrolló a partir del fallo 47862 del 27 de septiembre de 2017, con énfasis en el problema de si las ofertas de actividades sexuales remuneradas a menores de edad por sí solas constituyen o no explotación sexual. Muchas gracias y espero que lean las jurisprudencias que les dejo en sus correos y en el campo virtual.